Buenas tardes, ingeniero. En este día les voy a exponer acerca de lo que es el sistema de arranque. Mi nombre es Kevin Vaca y pertenezco al segundo mecánica automotriz. Vamos a empezar. El sistema de arranque. El sistema de arranque está compuesto por diferentes componentes que van engranados entre sí y que permiten que este funcione correctamente, permitiendo que el automóvil encienda y pueda comenzar su marcha sin ningún inconveniente. El sistema de arranque es el que se encarga de proporcionar los primeros giros al cigüeñal de un motor de combustión para que éste se encienda e inicie su ciclo de funcionamiento. Entonces los componentes que vamos a encontrar son la batería, el motor de arranque, que posteriormente lo vamos a despezar y vamos a explicar cada uno de sus componentes y lo que es la chapa de contacto. Entonces empecemos. Lo que es lo primero es la batería, y la batería es un acumulador de energía que transforma la energía química en energía eléctrica. Tiene a su cargo el paso de corriente para que el motor de arranque funcione correctamente, pero cuando este se encuentra apagado, esta se encarga de abastecer de energía eléctrica a aquellas partes del automóvil que la necesitan, por ejemplo radio, luces de parqueo, bocina de aviso, entre otros. El switch de ignición o chapa de contacto. Este es sistema también conocido como switch de ignición o interruptor de encendido, permite encender el motor y el paso de energía a diferentes accesorios del vehículo y se conforma de dos partes principales: el accionamiento mecánico, que es un registro como una chapa conformada por pines que se ajustan a la llave y otro que hace girar el mecanismo, y el accionamiento eléctrico o pastilla del switch. Una de las partes que nosotros, o elementos o componente que está dentro del motor de arranque, es el relé solenoide, y es una pieza del sistema de arranque encargada de impulsar el mecanismo de acople por medio de la horqueta para hacer un puente donde fluya la corriente eléctrica entre los contactos de la batería y el motor de arranque, para que así este último motor de arranque pueda girar. El acople Bendix, que también lo encontramos dentro de lo que es el motor de arranque, es el mecanismo que tiene a su cargo acoplarse con la corona del volante y se encuentra formado por un embrague y una corona piñón y va alojado en el eje del inducido. El piñón del Bendix puede encontrarse disponible en varios números de dientes y tamaños, por lo que no todos pueden acoplarse al sistema y es necesario adquirir el original. La horqueta es otra de las piezas de este sistema de arranque, la cual tiene como función principal desplazar el mecanismo de acople sobre el dentado del inducido hacia la corona del volante. Esta última es una corona dentada que se sitúa en el contorno de volante del motor. El motor de arranque, que es en sí toda esta pieza, es una pieza muy importante. ¿Por qué? Porque se encarga de transformar algún tipo de energía, sea eléctrica de combustibles, en energía mecánica, produciendo así el encendido del motor. Algo que debemos tener en cuenta y que no debemos olvidar es que al momento de nosotros encender nuestro vehículo con la llave no tiene que, en su llavero no tiene que poseer mucho peso, porque puede dañar el registro de lo que es la chapa de contacto. Y otro punto que no debemos olvidar es que el sistema de arranque es muy sensible y por ende debemos tener en cuenta que si el vehículo se nos apaga mientras nos encontramos en movimiento, inmediatamente la dirección y los frenos dejarán de funcionar. Por ello es que tenemos que tener precaución con el sistema de encendido cuando conducimos. Entonces, dentro de lo que es el sistema de arranque vamos a encontrar diferentes pruebas, y la primera de las pruebas, la que vamos a hablar, es acerca de la prueba del inducido, que consiste en dos, que es la de aislación y la de continuidad. La de aislación consiste en que debemos topar con una punta de prueba el colector y con la otra punta el núcleo. La lámpara no debe encender, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿sí? La siguiente prueba es la prueba de continuidad, y es que al topar una delga con una punta de prueba y con la otra rodear todo el colector, la lámpara no se debe apagar, es decir, debe mantenerse encendida, como lo vemos aquí, la punta positiva y la negativa, y la lámpara se enciende. La otra prueba que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es el sistema de arranque es las pruebas de la bobina de campo, y es la de continuidad y aislación. La de continuidad en este caso consiste y se va a utilizar dentro de esta prueba lo que es la carcasa, y es que al topar con las puntas de prueba los extremos de la bobina de campo, la lámpara debe encenderse. Y ahora la de aislación: al topar con una punta de prueba un extremo de la bobina de campo y con la otra punta la carcasa, la lámpara no debe encenderse. Sí, cabe recalcar que esta es la carcasa. La siguiente prueba es la prueba del inducido con Drawler. El Drawler se podría decir que es una máquina en donde nosotros debemos poner el inducido sobre el Drawler o vibrador, pasar una hoja metálica sobre el Drawler. Si en algún punto la lámina metálica vibra, indica que existe cortocircuito entre las delgas o puntas de espiras. Este Drawler va conectado a una conexión 220 y ayuda a que podamos hacer la prueba del inducido con el Drawler. La siguiente prueba es la prueba de continuidad de las bobinas del solenoide, que está
dentro de lo que es el motor de arranque y consiste en que debemos topar el terminal ST con una punta de prueba y con la otra la carcasa del solenoide. La lámpara debe encenderse, ¿sí? Esto de aquí debe estar conectado. La otra de las pruebas es la prueba de continuidad de las bobinas del solenoide, ¿sí? Al topar el terminal ST con una punta de prueba y con la otra el perno de conexión de la bobina de campo, la lámpara también debe volverse a encender, ¿sí? Igual esto debe ir conectado. La siguiente prueba es la prueba de continuidad, que consiste, la prueba de continuidad de la placa del solenoide, que consiste en que al comprimir el émbolo del solenoide la lámpara debe encender. Eso indica que la placa contactora realiza una buena conexión hacia las bobinas del motor de arranque, ¿sí? Utilizamos lo que son las pinzas, la batería, conectamos la lámpara, conectamos justo a las salidas de lo que son del motor de arranque y la lámpara debe encenderse. Y la última de las pruebas que nosotros podemos y hacer la verificación es la verificación de los estados de los bujes. Y consiste en poner los extremos del eje en las etapas correspondientes y luego girarlo levemente y provocar un movimiento bascular. El juego libre debe ser mínimo. Es decir, en esta parte de aquí, como lo vemos en las líneas entrecortadas, el juego debe ser leve. Es decir, nosotros debemos con nuestras manos moverlo y el movimiento vascular debe ser libre, pero debe ser mínimo. Entonces ahí nosotros podremos saber si están en buen o no están en buen estado. Entonces de eso consiste en lo que es el sistema de arranque. Como les digo una vez más, debemos tener muy en cuenta que es un sistema muy sensible y que es uno de los principales también para lo que es dar los primeros arranques al cigüeñal y el posterior funcionamiento del motor de combustión. Eso ha sido todo, muchas gracias.